Estimados amigos, mi nombre es Víctor Ternovsky y les estoy saludando desde Moscú, o mejor dicho, en esta ocasión desde la prestigiosa Escuela Superior de Economía de Moscú, que en estos momentos acoge una nueva edición del prestigioso Congreso Internacional Iberoamérica y Rusia, Diplomacia y Diplomáticos, un importante evento internacional cuyos protagonistas, y aquí se reunieron los mejores especialistas, tanto rusos como también internacionales, entre ellos tanto académicos como diplomáticos, entre otros muchos representantes de las relaciones entre las partes. Entonces, los participantes de esta actividad coincidieron en la importancia, en la extrema importancia de seguir y de impulsar los lazos con Latinoamérica en unas circunstancias en las que lo que se busca es justamente aislar a Rusia y romper sus lazos económicos, políticos, comerciales y muchos otros con sus socios, como por ejemplo es el caso de Latinoamérica. Y tal y como también coincidieron los protagonistas de este evento, estos intentos parece que están destinados al fracaso ante el entendimiento que existe en cada vez más países de que el mundo necesita un orden multipolar, un orden que justamente permite a las naciones tener su voz en el concierto internacional y un orden que es más representativo, más equitativo y más justo. Ahora mi objetivo es que ustedes sepan cuáles fueron los principales planteamientos durante este congreso. En ese sentido, quiero que ustedes escuchen unas declaraciones que nos hizo la señora Olga Volosiuk. Es doctora en historia, es gran motor de este evento y además es jefa de la sección de estudios iberoamericanos de la Escuela Superior de Economía. Primero, felicitaciones por volver a celebrar este congreso y además hoy durante la inauguración se pudo escuchar, sí, que la gente subrayaba este hecho, que en circunstancias actuales, no obstante, sí que se celebra, ¿no? Y esta sería justamente mi primera pregunta, ¿no? Si interpretaron la celebración de ese congreso como, digamos, un hecho importante, además un mensaje, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje entonces? El mensaje para mí, primeramente, es que seguimos los contactos académicos con nuestras colegas, que seguimos intercambiar las opiniones, que seguimos hacer un trabajo conjunto. Esto es desde el punto académico. También para mí es mensaje que en la situación bastante difícil, y hay que entender que sí, la situación política ahora en el mundo es muy difícil, seguimos los contactos políticos con los países que se quedan con nosotros, que están con nosotros, que muestran su interés a Rusia y puedo decir que muestran su solidaridad a Rusia, y esto es también importante. Por eso, como usted ha visto, habían muchos representantes diplomáticos de diferentes países de América Latina, de diferentes países extranjeros. También entre los participantes de la conferencia tuvimos los profesores de algunas universidades españolas, de las universidades chilenas, mexicanas, y había un grupo bastante largo de los que escuchaban, que no participaban con las ponencias, sino solamente escuchaban a distancia, escuchaban online. Claro, es muy difícil, o puedo decir casi imposible, de invitar los participantes de los países extranjeros a Rusia, pero participan online y también con esa participación expresan su solidaridad, su posición respecto a Rusia y a la posición rusa. Sí, muchas gracias. Y yo creo que cuando usted habla sobre países que en estos momentos se muestran solidarios con Rusia, yo creo que sí que podemos resaltar justamente el caso de Latinoamérica, a pesar de que es importante. En este congreso participa también, por ejemplo, acabamos de escuchar a un profesor español. Me parece también este hecho es muy importante, pero hablando sobre Latinoamérica, ¿no?
Hoy también se puede escuchar eso durante la inauguración del Congreso, sobre la importancia que adquiere la región en actuales circunstancias. Entonces, eso sí que podemos constatarlo, que América Latina ahora mismo es un destino quizás como nunca en muchos años, ¿no? Es de mucha importancia. Sí, tiene usted razón. Solamente le quería corregir que participaron dos profesores de diferentes universidades españolas y trataban diferentes temas históricos y temas actuales también, pero relacionados ambas con relaciones hispano-rusas. Y lo que se refiere a América Latina, sí, me parece que la región esta ahora es la región con perspectiva, yo puedo decir, con perspectiva en el sentido de la construcción de nuevo mundo. Esto es muy importante porque el mundo de dos superpotencias o de una superpotencia yo creo que ya está acabado y hay que pensar cómo vamos a construir la arquitectura del mundo nuevo. Usted sabe que los profesores y el director académico de la Facultad de Economía Mundial y Asuntos Internacionales, profesor Karaganov, hace tiempo ofreció una idea de mejorar las relaciones con Asia, con el Oriente. Y entonces Asia por una parte y África por otra parte y América Latina por la tercera parte. Esto me parece muy importante. Tenemos bastante gente que estudia en español en la universidad, tenemos bastante gente que enseñan historia de América Latina, economía de América Latina, relaciones internacionales, y eso quiero decir que tenemos el fundamento bastante bueno para ampliar nuestros contactos académicos y en el sentido global para ampliar nuestros contactos políticos y internacionales con América Latina. Hace poco tiempo el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, en una sesión del Parlamento ruso de Государственная Дума, expresó la idea que América Latina es un continente con perspectiva respecto a nuestras relaciones con América Latina, hablando sobre nuestras relaciones con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela y también con Brasil en BRICS, con Argentina y otros países. No puedo ahora enumerar todos, pero esto sí es la tendencia ahora de la política exterior rusa y me parece que es la tendencia bastante importante. Tal y como dijo Olga Volosiuk, es muy importante la formación de cuadros que justamente se ocuparán de seguir desarrollando e impulsando los lazos con Latinoamérica. En ese sentido, Rusia cuenta con una serie de importantes centros docentes que justamente están formando a estos especialistas, y uno de estos centros docentes es la universidad donde yo estudié, mi alma mater, y en este evento es una coincidencia, participó en este evento Yulia Obolenska, es jefa del Departamento de Lingüística Ibero-Románica de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú. Dada la situación, sabemos perfectamente que este interés hacia el mundo iberoamericano tiene aspectos no solamente políticos o diplomáticos, sino también aspectos que se llaman diálogo entre culturas, diálogo y diplomacia popular, etc. Y nuestro departamento de lenguas ibero-románicas, donde alumnos pueden aprender el español y portugués, está orientado desde casi sus primeros decenios hacia el mundo de la América Latina. Este interés se despertó aquí en URSS en los años 70, sobre todo con la publicación de primeras novelas de grandes escritores latinoamericanos. Este interés
hacia la traducción, hacia películas con Lolita Torres, con famosísima obra de Gabriel García Márquez, está muy explicable, porque la preparación en la universidad siempre ha sido orientada no solamente en aprendizaje, sino también en adquirir conocimientos de esta posibilidad de percibir las peculiaridades de las culturas de América Latina. Tenemos un curso especial dedicado a las variedades del español en América Latina y alumnos saben perfectamente la diferencia entre el español en Argentina o en Uruguay o en Cuba. Además, tuvimos la suerte de contar siempre con lectores del mundo hispánico y también de países de América Latina. Varios años tuvimos lectores de Cuba y trabajamos muy bien porque tenemos varios acuerdos con la Universidad de La Habana y también teniendo muy buenas relaciones con las embajadas de México, por ejemplo, de Venezuela, de Colombia, de Cuba, por supuesto, de España, de Brasil. Siempre contamos con la presencia no solo de diplomáticos que vienen como en actividades de protocolo, aunque es muy interesante para alumnos, claro, hablar con un auténtico embajador y tener esta experiencia insólita en su vida, pero también vienen consejeros culturales o de la educación para dar conferencias o pequeños cursos. Sobre todo tenemos muy buena experiencia con la Embajada Mexicana y esto amplia los horizontes de los alumnos y de los profesores para entendernos mejor, entendernos Rusia y el mundo hispanohablante de América Latina. Nuestros alumnos trabajan como traductores, claro, en grandes empresas de América Latina, en las embajadas, en los consulados, también en las universidades. Una de nuestros alumnos es lectora de la Universidad de México, Universidad Central. Este diálogo es importantísimo para alumnos que salen para hacer sus cursillos en las universidades latinoamericanas, por ejemplo en Chile. Tuvimos esta experiencia de 3 años de intercambio de alumnos y nos ayuda no solo enseñar, sino hacer cosas mucho más profundas, entender las culturas, la mentalidad, costumbres y todo lo referente a este diálogo entre nuestros pueblos. Y en fin, esto ayuda, yo creo que en futuro ayuda a entendernos mejor, Rusia y Hispanoamérica, y también Brasil, que también entra desde 2001, entra en BRIC, y claro, el interés hacia portugués, hacia los estudios de portugués ha aumentado muchísimo. Así que preparamos no solo literatos o traductores literarios o profesores, aunque claro es la tarea principal, sino también nuestros alumnos trabajan en todas las áreas, empezando con financiera y terminando pues con alta diplomacia. Tenemos consejeros nuestros en varios países. En cuanto a este interés que sigue aumentando, quiero decir que la universidad no tiene posibilidad de admitir a todos los que desean estudiar en nuestro departamento. Tenemos grupos siempre demasiado grandes y este interés sigue aumentándose desde los años 70 en realidad, cuando empezó esta ola de amor y de interés hacia temas españoles e hispánicas. Y en este sentido, el interés hacia Iberoamérica, hacia este continente, yo creo que tiene mucho más perspectivas, dado justamente esta situación de aumentos de este interés para ampliar las relaciones existentes y para realizarlas en otro nivel, mucho más alto.
de comunicación, de colaboración y coordinación de nuestros esfuerzos. Entre otros protagonistas de este congreso se encuentra también un reputado diplomático, Jan Burlay. Trabajó en numerosos países de Latinoamérica y cuando habla de Latinoamérica y nuestras relaciones con la región, sabe de qué habla. Entonces, el señor Jan Burlay ahora mismo es director del Centro de Programas Iberoamericanos de la Universidad Estatal Lingüística de Moscú. Hay enormes posibilidades aún no utilizadas para profundizar nuestra cooperación en materia económico-comercial y científico-tecnológica con América Latina. La verdad es que el potencial no corresponde, el volumen del comercio no corresponde al potencial de Rusia ni del continente enorme que sobrepasa 600 millones de habitantes ya. Y es uno de los polos de influencia en el mundo multipolar que se está formando hoy día. Estoy seguro de que por falta de información correspondiente, por, digamos, relaciones tradicionales con los socios naturales de Rusia, no se presta tanta atención que se debe al desarrollo de las relaciones económico-comerciales y científico-tecnológicas con América Latina. Y esto se subrayó en diferentes discursos en la inauguración de esta conferencia internacional que se celebra en la Escuela Superior de Economía y creo que todos coincidimos en la convicción de que hay que buscar nuevas formas, nuevos instrumentos para hacer más dinámica la cooperación que ya felizmente existen entre Rusia y los países del continente desde hace muchos años. Jan Anastasievich, usted ha dicho que Rusia ha estado enfocada en los últimos años, o durante muchos años. Durante muchos años. Sí, entonces esos socios tradicionales yo creo que se entiende claramente. Usted se refiere a países europeos quizás en y alguna medida Estados vecinos. Unidos. Sí, pero yo creo que en cualquier caso, a juzgar por las declaraciones de nuestros políticos, de los responsables de la política exterior rusa, que ya lo entendieron primero, que esos socios no son fiables, y que América Latina ya me parece que está presente ya, digamos, en el sentido mucho más serio que antes. Espero que así sea, porque claro que entre Rusia y Brasil, Rusia y México, ya hay lazos bastante firmes de cooperación mutuamente ventajosa, pero aún no llegó al nivel satisfactorio. Aún se reduce a la compra de materia prima, de productos agrícolas, agropecuarios en América Latina y a la venta también de productos químicos, de fertilizantes y nada más en realidad. La verdad es que Rusia podría suministrar maquinaria y equipo, tecnología sobre todo, desarrollar la cooperación científica en las esferas en donde se aplica la tecnología de punta, como quien dice. Y Rusia puede transferir la tecnología, lo que necesitan los países latinoamericanos. La transferencia de la tecnología es uno de los temas predilectos de los estadistas, patriotas latinoamericanos, que siempre, según mi experiencia, por ejemplo, cuando serví de embajador en Ecuador, en Uruguay, Argentina, insistían en la necesidad no solamente de desarrollar la cooperación industrial, sino también en la transferencia de la tecnología de punta desde Rusia hacia los países del continente latino, subcontinente latinoamericano. Y Rusia está dispuesta a hacerlo. Hay grandes posibilidades y hay nuevas esferas
de la transferencia de la tecnología digital, por ejemplo, la tecnología cósmica, nuclear, etcétera, desde Rusia a los países de América Latina. Uno de los ejemplos es la construcción del centro nuclear en Bolivia, aunque alguna gente no lo podría creer, pero en Bolivia se crea el primer centro nuclear en cooperación con los científicos y técnicos rusos. Y será una experiencia que podrá ser aplicable para otros países de la región. Este congreso abordó muchos temas de actualidad. En ese sentido, me pareció muy importante e interesante la intervención de Vladimir Zaemski. También tiene una enorme experiencia de trabajar como embajador en muchísimos países de Latinoamérica. Además, es doctor en ciencias políticas y, entre otros planteamientos, el señor Zaemski citó el caso de Venezuela, o mejor dicho, el papel de Estados Unidos en la crisis política de Venezuela, un papel que a lo que conducía es a que Venezuela sea más inestable y que no se pueda llegar a ningún consenso con la oposición. Entonces, quienes saben y quienes pueden leer entre líneas, yo creo que ahora pueden aplicar el ejemplo de Venezuela a otro conflicto sobre el cual todos estamos muy al tanto. Por trabajar en Venezuela desde el año 2009 y hasta el año 2020, en este periodo de tiempo yo era el embajador de Rusia en Venezuela. Yo he mantenido muchos contactos con diferentes representantes del mundo político venezolano y yo he tenido muy buenos contactos tanto con los representantes del gobierno y del Partido Socialista Unificado, como con los representantes de la oposición moderada venezolana. Y yo le puedo asegurar de que yo era el testigo de cómo los múltiples intentos de los chavistas y de los representantes de la oposición moderada de encontrar unos caminos hacia la reconciliación nacional fueron arruinados por los esfuerzos que habían sido emprendidos por los representantes de la oposición radical que fueron controlados y fueron dirigidos desde Washington. Por tener unos contactos muy amplios y yo conozco muchos detalles de cómo esos intentos de encontrar unos compromisos fueron arruinados por unas intervenciones que fueron emprendidas por los enemigos de la reconciliación nacional. Le puedo dar un ejemplo muy claro de que los esfuerzos que estaban haciendo los chavistas y la oposición moderada fueron fructíferos porque muchos compromisos han sido aprobados dentro del Grupo de Boston, que es un grupo que fue creado a principios de este siglo para superar las diferencias políticas dentro de la sociedad venezolana. Así que, desgraciadamente, la conclusión es la siguiente. Sin la intervención de Washington, las partes venezolanas seguramente encontrarían un camino hacia la reconciliación nacional. Y esto es un buen ejemplo de cómo, desgraciadamente, los Estados Unidos, a pesar de la influencia que tienen en el hemisferio occidental, están jugando un papel destructivo. Estimados amigos, y por último, yo quiero mostrarles las instalaciones de la Escuela Superior de Economía de Moscú. ¿Por qué? Porque realmente es un lugar impresionante, ubicado en el centro histórico de Moscú, y aquí se ha hecho una enorme labor
para reparar edificios antiguos y reunirlos para que formen parte de esta universidad. Realmente la labor que se ha hecho es impresionante y los estudiantes de este centro docente realmente tienen un lujo de poder estudiar acá. Son diferentes edificios históricos que conforman esta universidad, o mejor dicho, las instalaciones de esta universidad. Todos estos edificios fueron reparados, ahora están interconectados y realmente aquí, por ejemplo, hay un espacio donde los estudiantes pueden descansar, diferentes facultades están ubicadas en diferentes edificios, realmente un ambiente excelente, un ambiente del siglo XXI. Aquí como conectaron lo mejor del pasado y de lo presente, incluso del futuro en esta universidad.